auspicia este programa. La nueva temporada primavera-verano ya está en Géminis, con todo el estilo elegante y moderno para sentirte espléndida. Mucho color, estampas y diversas texturas, prendas exclusivas que resaltan tu estilo. Géminis, tu lugar, donde se unen el buen gusto y la calidad. Córdoba, esquina Sarmiento. Canal 6 Cooperativo Freire presenta Huellas y cicatrices que la batalla dejó en mi piel me dicen que lo vivido no ha sido en vano. Me queda lo que ha dolido, lo que me ha dado felicidad. Soy todo lo que he perdido y lo que he ganado. Tratando de abrir camino, así me encontró el destino andando. Porque en este viaje soy un pasajero, con los pies descalzos, con el alma en vuelo. Solamente un viaje, eso es lo que tengo. Y este corazón que me trajo aquí seguirá latiendo. Hola a todos, ¿cómo están? Nos reencontramos otro jueves más en Historias que nos unen. En esta propuesta donde recorremos testimonios, recorremos historias, lugares y junto con diferentes personas vamos conociendo sobre todo lo que es la historia de nuestro pueblo y de nuestra región también. Y hablamos de la región porque nos fuimos hasta Altos de Chipión. Allí junto con Ana Villarroya, una investigadora, historiadora y una apasionada por lo que cuenta, estuvimos recorriendo la historia de las comunidades indígenas que estaban en esta zona, que estaban en la zona de Miramar de Ancenusa, de Altos de Chipión, y cómo era la relación que tenían con los indígenas que pasaron por la zona de Freire. Junto con ella conocimos en profundidad esta historia de estos primeros pobladores que tuvo esta región antes de la llegada de los inmigrantes. Los dejo ahora con Cristian para que les presente el título que tiene la propuesta del día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? El programa de hoy se llama Los indígenas de Ancenusa. ¿Y por qué lo denominamos de esta manera? En todo el recorrido de la entrevista junto a Ana, fuimos descubriendo la cantidad de poblaciones que existían en esta región, pero que también existen actualmente. Y descubrimos a la comunidad, al pueblo que se llama Cacic Secat, que de ese modo podemos decir que actualmente tiene 100 habitantes, que data y que tiene presencia sanavirona desde hace 3 siglos. En 1760 es una fecha clave porque nace en ese entonces Pedro Antonio Saravia, hijo de Andrés Saravia y de María Rosa Barco. Fue el primer varón que a los 19 años el Estado Nacional lo declara como tal, como mestizo natural de esa comunidad. Y fue precisamente esta familia que le tuvo que reclamar a la corona española la devolución de las tierras que ancestralmente le pertenecen, porque están allí asentados desde muchísimos años, desde varios siglos. Y fue también en el siglo XVIII cuando Andrés Saravia tuvo que reclamar al virrey Sobremonte, primer gobernador e intendente de Córdoba, la devolución de estas tierras y el reconocimiento de ellas para este pueblo sanavirón, que todavía existe y a muy pocos kilómetros de nuestra zona.
Él no pudo seguir adelante con este reclamo. Fue su esposa que luego del fallecimiento de don Andrés Arabia continuó con los reclamos. Logró en aquel entonces un encuentro, una entrevista con Sobremonte en Córdoba para hacer el reclamo de estas tierras. Y la única solución que se trajo fue la posibilidad de participar 3 días más tarde de un remate y comprarlas nuevamente para que le pertenezcan a la comunidad. Fue en la esquina de la Catedral de Córdoba donde se instaló esta mesa de pino, de madera de pino como se la recuerda, y donde se remataban tierras de esta zona de Ancenusa. El rematador la había calificado como una tierra salitrosa que no era apta para la realización de quintas, y es por eso que se terminó vendiendo a 72 pesos moneda de aquella época. Fue entonces María Rosa Barco, integrante de esta comunidad sanavirona, quien la compró, y de ese modo nuevamente tuvo esta comunidad sus tierras ancestrales. Esta discusión nuevamente se puso de manifiesto y sobre la mesa con la formación recientemente del Parque Nacional Ancenusa, donde esta comunidad fue consultada sobre sus actividades económicas para poder respetarlas, siendo lógicamente ahora ese terreno de la nación por pertenecer dentro de los límites del Parque Nacional. Esta es una de las historias de los indígenas de ayer, pero también de los indígenas de hoy de la zona de Ancenusa. Que disfruten el programa. Bueno, nos vinimos hasta la localidad de Altos de Chipión. Estoy en compañía de Ana Villarroya porque queremos conocer junto con ella un poco sobre esta historia de nuestra región, vinculada sobre todo acá a la localidad de Chipión, sobre los indígenas. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por llegarse hasta acá. Bueno, queremos primero que la gente de Freire te conozca a vos y el porqué de esta pasión, porque para vos es una pasión esto de estudiar todo el antepasado de nuestra región. Bueno, en realidad yo comienzo a trabajar en la zona de manera autodidacta, con mi familia, con mi padre que era cazador de patos y nos llevaba a la costa de la laguna con mi hermano, y ahí nace para mí una pasión que es la cuestión ambiental. De hecho trabajo hace muchos años en lo relacionado a la laguna de Mar Chiquita, y bueno, y una cosa va pegada a la otra, porque yendo por la costa uno empieza a encontrar restos de cerámica, algún que otro artefacto lítico, y otros elementos que bueno, que van asociados claramente a la cuestión ambiental. Esto me llevó que en 1980 el entonces director del Museo Los Sanavirones, que era el profesor Jorge Bessi, bueno, me llama a trabajar con 14 años al museo, y bueno, y de ahí comencé. Después sí, por supuesto que estudié geografía, biología, ecología, química, pero eso vino con posterioridad. Claro, fue como que se desprendió de todo esto que vos ibas encontrando cuando eras chica y que tu papá te llevaba a la laguna, y esas cosas despertaron una curiosidad en vos. Exactamente. De hecho, todo ese material está disponible en el Museo Municipal Los Sanavirones, pero quiero recalcar que cuando nosotros empezamos a trabajar en el área de Ciencias Naturales en el museo en 1980, el museo ya tenía muchos años, de hecho viene de la época de la década del 60, bueno, con personas muy dedicadas, muy comprometidas, que bueno, que han trabajado en el museo desde esa época, ¿no? Es decir, lo nuestro era más bien la cuestión natural, hablar de las ciencias naturales, de la flora, de la fauna, del clima, de la geomorfología, de la geología, y que se asociaba a lo que ya se venía haciendo en arqueología, paleontología e historia. Claro. ¿Cómo nace esto de estudiar cuáles eran las comunidades indígenas que hay acá o que había acá en la zona nuestra? Bueno, un poco tomando lo que vos decías, ¿no? Por curiosidad. Quiero aclarar que lo mío es la cartografía, es decir, la geografía fundamentalmente, por lo menos en este tema del cual vamos a hablar, y bueno, y todo lo demás es derivado ya sea al Museo de Antropología, por ejemplo, que es el que está haciendo un trabajo por lo menos desde el 2005 en adelante,
con antropología pública, digamos, y bueno, y también en la cátedra de paleontología de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Es decir, que un poco asociado a eso, y bueno, haciendo lo que nos competía a nosotros y derivando lo otro que íbamos encontrando. Y bueno, y ahora ya un poco más grande, ya jubilada, empecé a despuntar otra vez el vicio de la cartografía antigua. ¿Qué nos podés contar de todo esto, de lo que fuiste averiguando, de lo que fuiste investigando? ¿Qué descubriste? Bueno, la verdad que hay mucho no contado y mucho invisibilizado sobre cómo es nuestra zona. Yo creo que un poco tiene que ver con esto de que la mayoría de nosotros somos descendientes de inmigrantes españoles o italianos, y nuestra historia llega hasta ahí, digamos, ¿no? Hasta que llegaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y por ahí, y que también me ha pasado en mi familia, uno busca la raíz en la parte de España o en la parte de Italia de donde uno proviene, ¿no? Y no tiene este contacto con la cuestión aborigen. La verdad que tenemos una historia muy rica y es muy importante que conozcamos esto, porque esto nos compromete, nos arraiga y nos define de última, ¿no? O en definitiva, por usar una palabra que es casi una redundancia. Pero lo que quiero decir es que esto nos arraiga al lugar a donde vivimos, ¿no? Al conocerlo, al quererlo, al respetarlo. Bueno, esta zona se pobló, según los antropólogos, más o menos hace 10.000 años. Digamos que los primeros habitantes humanos que llegaron a América, sabemos que llegaron hace 20.000 años, eso es lo último que se sabe, con descubrimientos que se hicieron en Estados Unidos y en Brasil, pero acá, a la zona de Mar Chiquita, habrían arribado más o menos entre 8 y 10.000 años, si bien había un médico en Miramar, el doctor Salvetti, que él decía que hacía 14.000 años, pero bueno, puede ser, el doctor Salvetti ya no está, pero bueno, a lo mejor sí. Sí. Pero a ciencia cierta se sabe esto. Ahí hubo todo un periodo que podría decirse hasta que se conforman las naciones, que así es como le llamaron los españoles cuando llegaron a esta zona, más o menos en 1573, cuando se funda la ciudad de Córdoba. Cuando se funda la ciudad de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera manda a relevar, digamos, si bien estuvo poco tiempo Jerónimo Luis de Cabrera, sí, pero manda a relevar todo lo que había en lo que hoy es la provincia de Córdoba, y bueno, y ahí empieza a definirse lo que ellos llamaban naciones. Podríamos decir que en 1570, 1573, acá existía la nación Comechingona, la nación Sanavirona, que estaba vinculada a la región de Mar Chiquita, después otra zona al este de la laguna de Mar Chiquita, que abarcaba todo el norte de Santa Fe, que eso estaba dominado por la trilogía Guaycurú, fundamentalmente avipones, y algo de ranqueles en la zona sur del departamento San Justo. Eso todavía ahí en estudio, ¿no? Quiero decir que no tenemos que simplificar esto, porque uno dice nación Sanavirona. Bueno, se sabía que había una nación que tenía una lengua, que tenía ciertas características culturales, que hoy se los puede definir más o menos en un mapa, que era la nación Sanavirona. Pero esa nación a su vez tenía provincias. Entonces, por ejemplo, existía la provincia de Ancenusa, porque por allí se confunde la laguna con la región. En realidad Ancenusa es una región. Hoy se cree que la laguna, cada vez más se acepta la teoría de Aníbal Montes, que dice que la laguna en realidad se llamaba Vilischaco, Viliscocha, ¿no? Entonces, esta es la región de Ancenusa. Un poco más al norte estaba la zona, bueno, todo lo que es el sur de Santiago del Estero, Salavina, esa era otra región sanavirona. Provincias le llamaban ellos, estaba la nación y las provincias. Y dentro de las provincias estaban los pueblos. Entonces yo te comentaba que, por ejemplo, en este libro están listados los pueblos que había en esta zona. Entonces, qué sé yo, y de cada uno de los pueblos dice, por ejemplo, quién era el cacique, ¿no? Entonces, por ejemplo, al oeste de la laguna de Mar Chiquita había un pueblo que se llamaba Calavini, cuyo cacique era Giracha, Calaplami, cuyo cacique era Chatacán, y así te puedo seguir nombrando, a tal punto que al este de la laguna de Mar Chiquita, por ejemplo, había un pueblo que se llamaba Quiloasa, cuyo cacique era Yalis, Quiloles, cacique Anitanca, Quilocanis, cacique Citón, Quilolos, en este caso el cacique Labalín, y así más o menos nombra 17 pueblos
de la zona sur, este y oeste de la laguna de Mar Chiquita. ¿Y por qué están enumerados, no? Esa sería la otra pregunta, ¿no? Claro. Es porque los daban en encomiendas. El encomendero en realidad era una persona que había venido con Jerónimo Luis de Cabrera, entonces como compensación por los servicios que había prestado, le entregaban un territorio. Entonces le decían, bueno, mira, vos ahí tenés tu territorio, pero antes de entregárselo, decían, bueno, ¿este territorio dónde está? En la nación sanavirona, en la provincia de Ancenusa, y los pueblos son estos, ¿no? Entonces, y se los daban en encomienda, que la encomienda en realidad era un trabajo, ¿no? Es decir, las personas que vivían en ese territorio debían trabajar para el encomendero, que generalmente eran trabajos de agricultura acá. Claro. Y ganadería. A diferencia de lo que pasaba con los comechingones, donde allá había más trabajo de minería, ¿no? Todo lo que es las sierras de Córdoba, había más trabajo relacionado a las minas, ¿no? Pero bueno, acá cuando llegan los españoles, eran los pueblos, las provincias que había en este sector, ¿no? Y como lo sabemos, bueno, hay mucho rastro arqueológico, muchísimo, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, cerámica cestera, y de tejido, es decir, hacían como un cesto que lo tejían, después le ponían con hilo, ¿no? Con nudos, con torzas, con trenzas, después le ponían barro, lo cocían al fuego y todo lo de adentro se quemaba, por lo tanto la parte interna de esos cacharros, por darle un nombre, está impronta el tipo de cesto o el tipo de tejido que hacían los sanavirones. Esto lo asocia mucho con las naciones que se ubicaban más hacia el río Paraná, digamos, ¿no? Claro. Se considera que los sanavirones estaban más vinculados hacia la cuestión de los ríos, mientras que los comechingones estaban más asociados a lo que es sierra y a lo que es diaguita, ¿no? Entonces, bueno, esa es más o menos la característica de esta zona, ¿no? Y por supuesto que también había caminos, ¿no? Caminos que después usaron los españoles. De hecho, el más relevante es el Camino Real, ¿no? Porque ya existía ese camino norte-sur, pero también teníamos un camino acá en esta zona que cruzaba de lo que es hoy Villa Concepción del Tío hasta lo que se llama el Fuerte Los Morteros, en la zona de Morteros, y ese es un camino prehispánico, es decir, ya se sabe. De hecho, hay una estudiosa en Brickman que está por sacar un libro con respecto a esto, ¿no? Es decir, los caminos prehispánicos. Hoy se está estudiando mucho porque hoy la tecnología te brinda muchas herramientas. Es decir, hoy la imagen satelital, las capas que uno puede extraer de las imágenes satelitales, uno puede llegar a encontrar, que ya de hecho ya se han encontrado, caminos prehispánicos. Lo que vino después fue una historia completamente diferente. Los españoles prácticamente incorporaron a la cultura española los sanavirones y los comechingones, pero no pudieron con la trilogía Guaycurú, con los avipones. Los avipones, que no eran sedentarios como los sanavirones y los comechingones, sino que eran una fuerza más de choque, más aguerrida, los llamaban montaraces, ¿no? Y de hecho fueron ellos quienes ocasionaron el último malón en Sunchales, ¿no? Entonces los avipones, que eran más nómades, pero sí aprendieron a usar rápido el caballo, ¿no? Entonces eran muy veloces también. Ellos, la frontera estaba dada por el río Segundo. Es decir, el río Segundo, el Saná, es el nuestro, ¿no? Sí, sí. El que va de acá nosotros Arroyito, El Tío, Trinchera, Altos de Chipión. Porque el Plujuntas o Río de Marula en realidad está canalizado. Eso es una obra que se hizo más o menos en 1920. Por lo tanto, la frontera con el aborigen era una frontera física, que era el actual río Segundo. Entonces, los españoles, donde ya había sanavirones y comechingones incorporados a esa sociedad, más los negros y los mulatos, estamos hablando desde 1580 aproximadamente, hasta prácticamente 1850, toda esa, digamos, en todo ese tiempo la frontera estaba dada por el río, ¿no? Entonces todo esto, Freire, Chipión, Paquita, era territorio aborigen, ¿no? Hasta
que se empieza a diseñar lo que se llamó la línea de fortines, que también de esos hay cartografías y mapas, en donde bueno, ya fuerzas militares o milicias empezaban a atacar a los aborígenes ya con otro tipo de armas. De hecho hay unas cañonetas que están en lo que es hoy la estancia La Vicinia, en Morteros, donde se las puede ver, que les llamaban, creo que cañón pedrero, porque le ponían piedras, ¿no? Claro. Entonces, de ese modo ya lo contrarrestaron y lo fueron, lo fueron llevando a los aborígenes hacia el sector noreste, digamos, hacia el norte de la provincia de Santa Fe. Pero acá hay que hacer una aclaración. En ese, por llamarle vacío geográfico, queda el oeste de la laguna de Mar Chiquita y el norte de la laguna de Mar Chiquita, donde está la desembocadura del río Dulce, los baños del río Dulce. Toda esa zona es zona Sanavirón hasta el día de hoy. Es decir, hasta allí no hubo fuertes, no hubo fortines, no hubo nada. Entonces, en este momento todavía hay descendientes de sanavirones en ese sector, y de hecho hay dos comunidades, Casizacat y Mampazacat, que están pidiendo ser reconocidos en esto de la nueva ley aborigen por el Instituto Indigenista, ¿no? Entonces, ahí todavía quedan personas, y también en el sur de Santiago del Estero, toda la parte de Atamisqui, de Salavina, toda esa parte todavía quedan descendientes de las primeras familias conocidas sanavironas, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Néstor Barzola. Bueno, soy nativo de Rosario del Saladillo, lugar donde nací y me crié. Mi papá, Arturo Barzola, desde chico nos dijo que somos descendientes sanavirones, así que nos inculcó eso, cuidar la naturaleza, cuidar la fauna, la flora. Y bueno, desde hace un tiempo, bueno, él fallece y nos pide que le demos un impulso a la comunidad. Así que en su honor existe la comunidad sanavirona Casizacat, que es pueblo de Paz. Paz se llamaba él. Y bueno, nosotros descendemos de los sanavirones. Nuestra madre indígena es María Rosa Barco. Tenemos los registros históricos de las que dejaron asentado en las actas de la iglesia, ¿no? Y hasta nuestros días, o sea, desde que María Rosa Barco inscribe a su hijo, el casamiento de los sucesivos descendientes hasta mi acta de nacimiento. ¿En qué año es el primer registro histórico que tienen? En 1760. 1760, Andrés Saravia, y supuestamente natural o posiblemente criollo, con una hija de un charaba, que sería como un cacique indígena, María Rosa Barco, inscriben a Pedro Antonio Saravia. Tenemos campo donde se observa mucha vida silvestre, nos dedicamos a la cría de animales, a la siembra en parte, y hemos dado siempre mucho valor a preservar. Por eso en los campos que tenemos árboles y bueno, disfrutamos de la vida silvestre. No sé si se puede observar una piedra presumiblemente de molino que tiene una forma de una hoja de algarroba, un fruto de algarroba, utilizada en otros años para moler los granos, algarroba y otros granos seguramente. Y bueno, este es un recuerdo que tenemos, que lo ha dejado mi papá, y junto con otras cosas más y miles de anécdotas, ¿no? Y sin duda es que nuestra cultura no se extinga y lograr crear conciencia también sobre la preservación, más teniendo en cuenta que tenemos un parque nacional ahora
y tenemos que concientizar a las nuevas generaciones que tampoco nos abandonen, porque cada vez somos pocos. Entonces esa conciencia sin duda va a ser lo que va a hacer que nuestra comunidad aborigen, en este caso, vuelvan a sus raíces, ya que por ahí todos no se suman a la idea de continuar con esto. Entonces, en síntesis, la visión es de fortalecer lo que es el cuidado del medio ambiente y aprender a disfrutar de la vida que nos rodea, no solamente explotándola, deforestando. Así que en síntesis, bueno, esa ha sido nuestra idiosincrasia, nuestro espíritu siempre ha sido de plantar árboles. Todos estos árboles que nos rodean acá los plantó mi mamá, y yo en mi casa he plantado todos los árboles y bueno, creo que encuentro mucha paz en la naturaleza. Mi nombre es Cristian Bustos, pertenezco a lo que se llama el pueblo Mampasacat, que es una comunidad que pertenece al pueblo nación San Avirón, en este momento ubicado en lo que es San José de la Dormida, en el departamento de Turumba, junto al departamento de Turumba, sobre la vera de lo que es la ruta nacional número 9. Me parece de suma importancia hacer aportes justamente históricos en esta cuestión que tiene que ver con el descubrimiento, ¿no?, de esta Córdoba ancestral, y sobre todo donde nosotros estamos trabajando también actualmente es un poco de contar cómo hemos ido sobreviviendo a ese proceso, porque parece ser que la historia de Córdoba nos pone hasta un día, una fecha, y nos da como extinguidos, y muchos de mis ancestros han creído eso, mucha gente ha creído eso, hasta el día de hoy lo cree, y de repente poder encontrarnos en un ámbito estatal, por ejemplo, trabajando con los museos, trabajando con la universidad, trabajando con las escuelas, con el Ministerio de Educación, para poder decir a esos jóvenes, para poder decir a esos nuevos profesores, porque también trabajamos con el Instituto de Formación Docente, que estamos vivos, y entonces esa inquietud de saber, y bueno, cómo han ido sobreviviendo, entonces poder rescatar eso de cómo nos hemos ido adaptando, cómo se ha ido adaptando nuestra cultura a la cultura europea, después a la conformación de la República Argentina, y cómo hemos ido con diferentes gobiernos sobrevivido a estas cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con decir estas extinciones posibles, y haber llegado justamente hasta el día de hoy y poder decir, pertenezco a una comunidad sanavirona, como mis hermanos dicen, pertenezco a tal pueblo Comechingón, y bueno, como obviamente los ranqueles, así como todas otras comunidades que son de la República Argentina, pero era importante el Córdoba por el hecho ese, ¿no?, que inclusive, no recuerdo bien la fecha, pero por un decreto estatal en un momento se dijo, no existen más comechingones ni sanavirones en la región de Córdoba. Por eso te decía, todo esto fue cambiando a lo largo del tiempo. De hecho, nosotros podemos hacer una línea del tiempo de cómo fue evolucionando, y de hecho el cambio final se dio con el paso del ferrocarril, 1886, 1910, este ferrocarril que pasa por Altos de Chipión, y ya hubo una consolidación del territorio con la llegada de los inmigrantes, fundamentalmente italianos y españoles, que se radicaron en esta zona. Por lo tanto, las áreas aborígenes que quedaron de manera, diría yo, relictual, estaban ubicadas, como te dije recién, al oeste de la laguna, al norte de la laguna, en Tras la Sierra, por ejemplo, en algunos sectores de Santa Fe, de Chaco, y ni hablar, bueno, ya de Chaco, como te decía, de Chaco y Formosa, ¿no?, donde están las comunidades COM, y bueno, que esos quedaron, digamos, con más tiempo, ¿no? Exacto. Estas comunidades que estuvieron acá en esta región, además de estas características que ustedes descubrieron que eran sanavirones o eran comechingones por, sí, sobre todo las cosas que fueron, sí, encontrando, ¿cómo estaban organizadas? Las actividades principales, ¿cuáles eran las que realizaban? ¿Cómo sobrevivían en esta región? La verdad que tu pregunta es excelente, porque es una pregunta que yo me la hago todos los días. Digo, si vos tenías un pueblo de 100 habitantes,
estoy diciendo cualquiera, ¿no? Esos 100 habitantes tenían que comer todos los días, ¿no? Y digo, si todos los días salís a cazar algo, ya sean aves o mamíferos, o a juntar cosas, a ver, nuestro monte es pródigo en frutos, sí, pero no lo es todo el año pródigo en frutos. Nosotros tenemos temporadas de sequía, ¿no? ¿Qué pasaba con el agua, ¿no? El agua dulce. Es decir, la verdad es apasionante, ¿no? Y de hecho no hay mucho registro de eso, excepto que cultivaban zapallo, que cultivaban quinoa, que cultivaban porotos, pero como decía antes, ¿no? Es decir, al ser sedentarios, es decir, vos pones una semilla y tenés que esperar el fruto, ¿no? Sí, sí. Entonces, todo eso está de estudiar, ¿no? De hecho, lo que, por ejemplo, el Museo de Antropología, en esto que se llama Historia escrito en los huesos, determinó, por ejemplo, encontró fitolitos. El fitolito es una partícula microscópica de un vegetal que se cristalizó, que se mineralizó, para usar la palabra correcta, y lo encontraron entre los dientes de los esqueletos que se encuentran aquí en la costa sur, este y oeste, ¿no? ¿Y fitolito de qué? Era un fitolito de la Tritrina campestri, que es la palmera que nosotros tenemos en esta zona, que queda muy poquita. Es una palma que tiene como una parte primera muy gorda, sí, muy carnosa, y después, bueno, viene la hoja, ¿no? Bueno, parece ser que consumían esa parte blanda de la palmera, ¿no? Pero insisto, a ver, ¿cuánto tiempo cortas una palmera? ¿Cuánto le das de comer, ¿no? Entonces, realmente yo creo que eran muy adelantados tecnológicamente. Es decir, acá no hemos tenido las grandes construcciones como los mayas, como los aztecas, ¿no? No hemos tenido grandes construcciones. Ahora sí tenían una gran tecnología social y una gran tecnología agrícola que les permitía cultivar, cosechar y guardar, ¿no? Y además tejer, porque si ves lo que tejían, ¿no? Yo la otra vez hacía unas improntas, que se las pasé en las fotos, son tan pequeñas que digo, ¿de qué manera hacían las torsas, los tejidos, los nudos, ¿no? Para hacer ese tipo de tejido también deben haber tenido una tecnología para poder hacerlo, ¿no? Y ni hablar del material lítico. Es decir, vos acá encontrás conanas, por ejemplo, morteros, manos de morteros, con los cuales ellos usaban para sacar las fibras, para moler granos, etcétera, ¿no? Boleadoras. Las boleadoras que usaban eran, obviamente, una bola, una esfera, que muchas de ellas, cuando uno visita todos los museos de la zona, uno ve que son esféricas casi perfectas. Y vos decís, tenés que tener una tecnología para hacer eso. A ver, pongámonos cualquiera de nosotros con una piedra y saca una esfera. Sí, imposible. ¿No? Es decir, realmente tiene que... No solo eso, usaban un tipo de boleadora que era una bola ranurada, es decir, porque el gaucho, por decirlo de algún modo, cubría la bola con el cuero, ¿no? Y eso era lo que usaba. Pero el nativo a la bola la ranuraba y le pasaba el tiento por la ranura. Claro. ¿No? Esas ranuras, algunas son pequeñas, otras son grandes, son también perfectas. A ver, por curiosidad, yo como dije, no soy antropólogo, no soy arqueóloga, ¿no? Pero por curiosidad vos las mirás con una lupa y decís cómo hacían esas ranuras, ¿no? Entonces, y tenían una estructura social también, lo que acabo de decir, la nación, las provincias, los pueblos. Los pueblos, que ellos los llamaban ayllus, tenían un cacique, ¿no? Y las casas eran comunitarias. Otra cosa importante, obviamente no existía la propiedad privada, ¿no? Es decir, por eso se llamaban comunas, o eran, incluso hoy a los comechingones se los llama comuneros, ¿no? Porque bueno, vivían varias familias y compartían, digamos. Si había comida, era para todos, y si no había comida, bueno, había hambruna para todos también, digamos. Ese era un modo que ellos tenían de vincularse. Los niños no eran hijos de la pareja, ¿sí? Sino que eran de la comunidad, entonces se los criaba todos juntos a los niños, ¿no? Y se los educaba todos juntos. Bueno, todas esas evidencias fueron apareciendo con el tiempo, porque bueno, podríamos preguntarnos por qué se sabe esto, ¿no? Se sabe por varias razones. Hay como tres vías, ¿no? Lo tradicional, de boca en boca, que ahora los descendientes se animan a hablar y a contar acerca de sus antepasados. Esa es una fuente de información. Todo lo que relataron los españoles, porque si uno va
a la Biblioteca Mayor de Córdoba, o vas al Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, o a la de Santa Fe, o a la de Santiago del Estero, o al Archivo de Indias en Sevilla, lo que hay para ponerte a leer sobre lo que pasó en aquella época, escribían todo. A ver, porque así como hoy, a ver, ¿cómo dejas relato? ¿Cómo dejas evidencia de la actualidad? Hoy, bueno, tenemos las redes sociales, pero antes se escribían libros, ¿no? Entonces, ellos también escribían. Y hoy por hoy hay un montón de libros que están guardados que uno los puede ir a consultar. Son de una hoja muy finita, las tapas normalmente son de cuero de oveja, pero la verdad escribían todo. Entonces, si tenés la paciencia de ir a leer y a registrar y todo lo demás, eso está escrito. Y por último, la evidencia arqueológica, ¿no? El hecho de que encontrás puntas de flecha, conanas, morteros, boleadoras, y también encontrás obviamente restos óseos, que realmente los invito para que vean Historia escrita en los huesos, que es público, que está en la página del Museo de Antropología, porque bueno, ahí cuenta un poco cómo los antropólogos cuentan la historia del esqueleto, ¿no? De una mujer que era artesana, que siempre estaba agachada, que le aparecían en los huesos determinadas patologías propias de estar agachada durante todo el tiempo, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas. Una persona que muere, se encuentra el esqueleto con una punta de flecha incrustada en la zona del pulmón, que cree que cruzó la aorta, es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que hacen los antropólogos forenses, ¿no? Y la verdad que es fascinante. Y así pasó esta primera parte de la entrevista junto con Ana Villarroya. Con mucha pasión ella nos cuenta esta parte de la historia de las comunidades indígenas que vivieron y que también viven aquí muy cerquita de nuestra región. Los invito a que se queden, que después del corte viene mucho más de esta hermosa historia que estamos compartiendo junto con Ana Villarroya. Inicio de espacio publicitario. Para cumplir el sueño de la casa propia, solo necesitas un buen plan. En Cooperativa Horizonte, sucursal San Francisco, llevamos más de 36 años de trayectoria y el aval de más de 600 viviendas entregadas en nuestra ciudad y zona de influencia, con el mejor costo por metro cuadrado real. Forma parte de esta gran familia y empezá a cumplir tu sueño. Con Cooperativa Horizonte se puede. Con Cooperativa Horizonte podés. Contactate por WhatsApp al 3564 33 15 32 o acércate a nuestras oficinas en San Francisco, Pellegrini 256. Lo nuevo en lentes de receta ya está en Óptica Zucco. Los armazones metálicos, los transparentes y los translúcidos marcan la tendencia de esta temporada. Amplia variedad de colores y materiales de primera calidad, modelos innovadores y de diseño moderno, lentes y cristales con la última tecnología aplicada en beneficio de tu visión. Cuidar tus ojos es tan importante como elegir una óptica de confianza. Óptica Zucco, nuestro compromiso está a la vista. La nueva temporada primavera-verano ya está en Géminis, con todo el estilo elegante y moderno para sentirte espléndida. Mucho color, estampas y diversas texturas, prendas exclusivas que resaltan tu estilo. Géminis, tu lugar, donde se unen el buen gusto y la calidad. Córdoba, esquina Sarmiento. Reina Roja Bags, multimarca de carteras. Te ofrece una amplia variedad de productos, desde bandoleras, carteras, bolsos, morrales, mochilas, riñoneras, billeteras, neceser y organizadores de viajes.
En accesorios, llaveros, monederos, tarjeteros y tiras para intercambiar con tus carteras. Encontranos en Instagram como Reina Roja Bags. Hacemos envíos a Freire y a todo el país. Teléfono 351 38 51 086. Reina Roja Bags, multimarca de carteras, de Belu y Fabri. Para tus mañanas, para tus postres, para tus antojos, en todo momento, dulce de leche Manfrey. Eso que te gusta es Manfrey. Hasta aquí las sugerencias de nuestros auspiciantes. Fin de espacio publicitario. Bueno, volvimos del corte y como se los prometimos, Cristian, vamos ahora a la segunda parte de esta hermosa entrevista y muy bien explicada por Ana Villarroya. Así es, una explicación que es fruto de tantos años de investigación personal, pero de también equipo historiador de esa zona de Ancenusa, también de la ciudad de Córdoba, que han dedicado tantos años a la búsqueda de material, no solamente aquí en Argentina, sino también en España, en donde hay mucho registro, principalmente en la zona de Sevilla, en los orígenes de Cabrera, de Jerónimo Luis de Cabrera, donde ellos realizaban censos de esta zona, censos que tienen sus resultados guardados y archivados en la biblioteca de aquellos lugares, así que una investigación realmente que es un lujo compartirla. Sí, que ella también nos compartió a través de un libro mostrándonos cómo eran los nombres de los caciques, cómo eran los nombres de aquellos pueblos que estaban formados aquí en nuestra región, así que seguimos compartiendo la segunda y última parte de esta entrevista. ¿Y todos estos restos cómo fueron encontrados acá en esta zona? Casualidad. Nunca se hicieron, por lo menos de lo que yo conozco, jamás se hicieron búsquedas, ¿no? No es que decimos, bueno, a ver, viste que en Egipto, por ejemplo, hay todo un sector y está la temporada de búsqueda, ¿no? Entonces hacen como una cuadrícula, buscan acá, después de que descartan esta cuadrícula se van un poco más allá, buscan y así sucesivamente. Los hallazgos en nuestra zona han sido todos espontáneos y productos de la casualidad. Personas que estaban, cuando se usaba el arado, personas que estaban arando en un campo encontraron una boleadora, por ejemplo. O alguien que iba caminando por la costa y justo se deslavó la costa del río y encontró huesos. De hecho, esto no solo es para la antropología, se han encontrado restos paleontológicos en nuestra zona importantísimos de mastodontes, gliptodontes, celidoterios, etcétera, que otra cosa interesante para visitar es el parque paleontológico que está en La Para, en donde están todos estos animales en tamaño real, sí, ¿no? El megaterio, por ejemplo, ¿no? Y esos también, digamos, se los ha encontrado de casualidad, no es que nadie ha salido a buscar esto, ¿no? Lo importante es que cuando alguien encuentra algo, tiene que dar aviso, y el aviso es a las autoridades de cultura de la localidad más cercana, obviamente, ¿no? Porque justamente es muy importante, porque por ahí también tenemos la tendencia de sacar y me lo llevo, ¿no? Cuando vos retiras un material de un determinado lugar, se pierde toda la información sobre ese objeto. Porque vos, si lo arrancaste y había una raíz, había un fitolito, había algo, es como tomar una muestra del lugar que después hoy, con lo que está avanzada la tecnología, lo podés estudiar. Exactamente. Y podés encontrar muchísima evidencia, es decir, podés encontrar evidencias que te van a contar la historia de ese objeto,
¿no? Entonces por eso decía avisar. Y en el caso de restos humanos, justamente por respeto a las comunidades aborígenes, también interviene en ese caso Fiscalía, ¿no? Claro. Es decir, interviene Fiscalía y el Museo de Antropología intervienen ellos, los antropólogos. De hecho, ya prácticamente no hay en exposición esqueletos humanos en ningún museo, porque bueno, por una cuestión de respeto y de que cada uno de los restos debería estar en su lugar de enterramiento, si ha sido un enterramiento o si ha sido una muerte, digamos, por una lucha, bueno, también murió ahí, sería bueno que siga quedando en ese mismo lugar de enterramiento. Pero bueno, nos falta mucho por conocer y nos falta mucho por legislar, fundamentalmente en nuestra zona, que es, creo yo, una de las menos estudiadas, porque si uno se fija en los Comechingones, Cerro Colorado, Ongamira, ¿no? Sí. Todos esos sectores están como, no digo que están completamente estudiados, pero sí hay como más estudio, pero todo lo que tiene que ver con la Mar Chiquita, no hay tanto estudio. Hubo una época en la década del 70 más o menos, y después es como que se cortó. Ahora lo que les cuento del Museo de Antropología, pero no hay así una gran cantidad de trabajos en la zona. Este programa se llama Historias que nos unen. Sí. Queremos saber, en la zona de Freire, si vos tenés conocimiento, ¿qué pasaba con los indígenas allá? Pues nosotros sabemos, bueno, de la llegada de los inmigrantes, del trabajo que hicieron los inmigrantes cuando fueron llegando a la zona nuestra de Freire. ¿Pero había comunidades indígenas ahí? Que sepa de asentamientos, no conozco que haya habido asentamientos. Sí te puedo decir que ha sido territorio avipón durante muchos años, ¿no? Durante centurias fue territorio avipón, con sus... También no quiero simplificar a los avipones, porque los avipones también tenían sus naciones y sus provincias, ¿no? Y había avipones más relacionados a la llanura, otros más asociados al monte y otros más asociados a los ríos, ¿no? Y tenían unos nombres que no te los puedo repetir, son nombres difíciles. Pero lo que digo es que ellos, de hecho, uno de los estudios que está haciendo Fernando Hércole de la localidad de La Paquita es sobre uno de los caciques avipones que fue Alaiquín, que bueno, que una de sus presunciones, no voy a adelantar su trabajo, se lo estoy espoleando, pero digo, una de sus presunciones es que murió por acá, ¿no? Entonces, y que fue un cacique muy importante para la época y que bueno, y andaban por acá, ¿no? Es decir, por lo que tengo entendido, no había sanavirones, porque los sanavirones estaban más asociados al río Primero, al río Segundo, al río Dulce, a la laguna de Mar Chiquita, pero sí mucho de la trilogía Guaycurú, fundamentalmente avipones. Y también hay algunos indicios, algunos historiadores, que hablan de algunas incursiones de pampas o ranqueles, ¿no? Que también ahí no hay que simplificar, porque también había un montón de naciones con nombres diferentes, ¿no? Claro. Pero de lo que tengo entendido es eso, por eso es más frecuente encontrar en la zona de Freire material lítico, ¿no? Boleadoras, hachas, ese tipo de materiales. No sé si hay puntas de flecha, y tampoco no conozco de estudios arqueológicos hechos en Freire, pero tengo entendido que los asentamientos estaban más cerca de los ríos, ¿no? Claro. Que entiendo yo es de donde obtenían el agua para tomar. Nos comentabas también que en la actualidad hay descendientes de estos sanavirones, sí, que poblaron esta zona, en la zona norte de la provincia. ¿Tenés contactos con ellos? Sí. ¿Tuviste la posibilidad de estar? Sí, tengo contacto con ellos. Ellos tienen dos comunidades en la zona de Rosario del Saladillo. Una comunidad se llama Mampasacat, que también la pueden buscar por internet, que tiene su charaba, digamos su cacique, por decirlo de algún modo, y el otro es el señor Barzola, que es el charaba de la comunidad Cacizacat. Ellos, cacique, por ejemplo, viste que yo recién, no sé si lo mencioné, un cacique Ayoxuana, aparentemente fue su ancestro, ¿no? Porque bueno, los españoles escribían de un modo, ellos de boca en boca, y bueno, lo que hemos estado viendo es probable que sea eso, ¿no? Es decir, que
Allí se abrió una vinculación directa con un pueblo descripto en 1577, ¿no? Bueno, ellos mantienen sus costumbres y también en todo lo que es, como te dije, el sur de Santiago del Estero, centro-sur de Santiago del Estero, Atamisqui, Los Telares, por ejemplo en Los Telares, a ver, como dije antes, eran expertos tejedores. Entonces los telares se llaman justamente los telares por eso, porque estaban los telares de los aborígenes cuando llegan los españoles, ¿no? Entonces, ¿cuál era otra de las actividades que hacían? Además de tejer, todo recolección de miel, por ejemplo, y también todo lo que era recolección después de lo que, digamos, para la confección de velas, ¿no es cierto?, con la cera de las abejas, ¿no? Esa también era una actividad. Y por supuesto que tenían sus fiestas populares. Estuve el año pasado en una fiesta en el sur de Santiago del Estero, se llama la fiesta del Tanicu, es una fiesta popular sanavirona que todavía se sigue hasta el día de hoy claramente ayornada, sí, ¿no? Sí, con un escenario magnífico, con una sonido, iluminación, es decir, muy bonito el lugar y todo. Pero bueno, me tomé el trabajo de preguntarle a la gente, ¿no?, sobre el Tanicu, y bueno, y la creencia es que para los primeros días de octubre sale del monte un duende, es decir, los aborígenes nuestros tenían como dioses mayores que eran el sol y la luna, prácticamente todos, hablamos de los aztecas, de los incas, de los diaguitas, de los sanavirones, lo mismo, el sol y la luna, pero a su vez ellos creían en estas entidades, deidades, que el europeo le puso duende, pero en realidad es como si fuera una entidad, ¿no? De hecho, en Santiago del Estero está toda la cuestión de la Salamanca y todo eso, ¿no? Bueno, y el Tanicu resulta ser que es como un duende que sale los primeros días de octubre a repartir miseria, ¿no? Entonces, si te visita el Tanicu, bueno, va a ser un año de escasez. Entonces, el modo de espantarlo al Tanicu es tener la mesa llena de comida y tener mucha alegría. Entonces, se hace esa fiesta en donde abunda la comida y abunda el baile y la música, ¿no? La vidala, que es muy propia de esa zona. Entonces es una fiesta extraordinaria. Arranca al mediodía y termina el otro día, ¿no? Claro. Es decir, son muchísimas horas de baile, ¿no? Eso, por ejemplo, me gustó mucho porque yo tampoco sabía que existía estas fiestas populares asociadas a la cuestión. Con mi tata yo seraiku, en el puncho del Tanicu, para ver esos festejos fuimos hasta Donanicu. Si vieran que comilona, tucuila y amicuiscara, las ollas del cucu llenas, hachacanca y empanada. Tanicu peti su casta, chata saca chaquizapa, porque es un usulca, sombrero y una zapa. Esta es una tradición que yo he visto en Salavina, todos los años festejan las familias campesinas. Tanicu viene de los años 1830 y algo más. Desde esos años ya se empieza a festejar esta leyenda, esta historia del Tanicu. No solamente en Salavina, sino también en los departamentos Atamisqui, Avellaneda, que también lo festejan el primer domingo de octubre, que en realidad es el primer domingo de octubre, el día del Tanicu. Y el Tanicu es un dios de la miseria. Y la gente, para que no haya carestía, para el siguiente año lo esperaba al Tanicu con las ollas llenas de alcuco, que está siempre, en todo Tanicu está nombrado el alcuco. Cuando llegaba el Tanicu, cuando no veía que había comida, les agarraba, les pateaba las ollas, les tiraba, las ollas tenían que estar bien llenas
de comida, de locro, empanadas, cabrito, alcuco, de todo. El tánico no llegamos a saber bien si es una leyenda o algo real. El tánico no quiere pobreza, él quiere riqueza. Eso es más lo que se festeja el día del tánico. Mi tata me dijo un día, el año pasado no más, primer domingo de octubre no nos descuidemos más. Resulta que en Cuentarancu en casa te han descuidado, cuando menos pensarán que tánico se ha apoderado. Que está ni Cutaporani, tuve esa curiosidad, contestar año y acá ni guagua y la necesidad. Dijo mi tata esa vez, Tucuy carecieron, porque mi cuita al tánico en su punchao no lo hicieron. Después otra, bueno, además de la Pachamama, ¿no? que se hace en el norte. También, acá también se hacía, de hecho yo participé en una Pachamama que se hace en Ongamira, la verdad que está bueno para ir también y conocer esa realidad, donde están los charabas, donde se hace toda la ceremonia, la verdad que la de la Pachamama, pero es como más conocida. Y bueno, y ahora el Inti Raymi, que es el 21 de junio, que es la fiesta de celebración del sol. ¿Por qué? Porque nosotros decimos para los europeos el 21 de junio es el comienzo del invierno, ¿sí? Pero si uno lo mira desde el punto de vista de la geografía matemática, en realidad el sol se va hacia el norte hasta el 21 de junio y el 20-21 de junio regresa, ¿cierto? Digamos que el 21 de junio es el día que más lejos está el sol hacia el norte, acá en el hemisferio sur. Claro. Entonces, para los nativos ese día era el día del nacimiento del sol, porque volvía. Y ahí se hace una fiesta, el Inti Raymi, que también es muy popular en muchas comunidades nativas, ¿no? Entonces, bueno, rescatar esas cosas, traerlas, visibilizarlas, porque bueno, es cierto que ha habido un momento de la historia que todo esto es como que decían los aborígenes no existen más, ¿no? Y vivir con ellos, conocernos, saber de qué se trata, ¿no? Y entender que cuando encontramos cosas pertenecieron a personas que tenían su cultura, que celebraban el Taniku, el Inti Raymi, la Pachamama, ¿no? Y bueno, acá no hay conflictos por la tierra en esta zona, digamos, no tenemos conflicto por la tierra porque en realidad, como dije antes, no había algo tan delimitado, pero por ejemplo en las sierras de Córdoba hoy hay conflictos por la tierra. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden demostrar que cuando llegó Jerónimo Luis de Cabrera ese territorio era de su comunidad y después con las actas de nacimiento, porque insisto, los curas escribían todo, cuando nacían, cuando morían, el acta de nacimiento, defunción, casamiento, todo, y podían ir 400 o 500 años atrás y decir, no, esta tierra es mía, ¿no? Entonces, bueno, la Constitución Nacional hoy también avala eso, ¿no? Que el nativo pueda recuperar su tierra. Acá no va a pasar, vuelvo a repetir, porque sacando los anavirones y en lugares muy específicos, el resto era territorio de paso, por lo tanto no había familia que pudiera reclamarlo. Exacto. Estas comunidades que están en la actualidad siguen teniendo todo lo que se veía antes, o sea, las vestimentas, no, las casas, eso nada. No. Son descendientes. Son descendientes y viven en zonas rurales con casas como las, digamos, de cemento. No, visten como nosotros, digamos. Claro, no es como los indígenas del norte de nuestro país, que a lo mejor ya tienen. No. Ellos incluso ya están mestizados, ¿no? Con inmigrantes, incluso con negros, con mulatos. Entonces digamos que no, ellos llevan, a ver, si vos vas hoy a Rosario Saladillo, a Puesto de Castro, toda esa zona es un pueblo como cualquiera, con su plaza, con su iglesia, pero no nada más que eso, digamos, ¿no? Nada más que esas familias, así como yo puedo ir para atrás y decir que en un pueblo de España mi familia tiene 500 años, ¿por qué? Porque encontrás las actas, las partidas y todo. Ellos les pasa exactamente lo mismo.
Y bueno, solamente lo hemos mantenido vivo en la familia, porque somos más de 100, 150 nuestra comunidad, pero no, a nadie le interesó más que a nosotros, ¿no? O sea que, digamos, estamos a tiempo todavía de que trascienda nuestra etnia, nuestra cultura, y bueno, después de tantos años de, digamos, cuestiones legales que no permitieron desarrollar, digamos, nuestra identidad, después de 140 años de una constitución que no nos reconocía, no es de esperarse que se fuera apagando, digamos, todo lo que nos ha identificado como nativos. Acá tenemos constancias del 1760 hasta la fecha, y así donde los registros históricos ahí detallan nuestro origen. Y bueno, somos la única comunidad que todavía está sentada sobre lo que era la cuna. La abuela de mi tatarabuela, Dionisia Saravia, en el 1800, como era hija de María Rosa Barco, nieta de María Rosa Barco, hija de un cacique sanavirón, fue propietaria desde pasando Puesto de Castro hasta cerca de la localidad de La Posta. Miles de hectáreas han sido, como ellos eran originarios, y desarrollaban la actividad ganadera. Por eso hicieron muchos tajamares. De ahí que nace el nombre de Los Tajamares, un paraje ubicado acá en esta zona, a unos 15 kilómetros de acá. Y los distintos puestos, puesto de Castro, puesto de Ceja, puesto de Fierro, puesto Pucheta, se deben a puestos de personas que ponían para que cuidaran el ganado. Así que mis ancestros generaron que se dieron las condiciones para que esos parajes fueran identificados de esa forma. Con los años, ya en el 1900, los despojaron de la tierra, ¿no? Quedando solamente fracciones chicas, que son las que nosotros mantenemos o hemos logrado recuperar en algunos casos. Pero ellos digamos, fueron víctimas de tantas injusticias que ha vivido nuestra sociedad. A ellos les pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, nuestra mirada es cortita en el tiempo, nuestra mirada es de 100 años y estamos hablando de más de 500 años, ¿no? Exacto. De ocupación del territorio. E insisto en esto, ¿no? El noreste de Córdoba. En 1983 yo escribí un artículo que se llamaba Noreste de Córdoba, solo una gran laguna. Y me refería a una laguna mental, no a una laguna de agua, ¿no? ¿Y por qué hablaba de esto? Porque bueno, el noreste de Córdoba siempre estuvo casi así también como el rincón del noroeste, bastante olvidado, digamos. Acá somos los últimos que nos llegaron las infraestructuras, el teléfono, la energía eléctrica, ahora los gasoductos, ¿no? Es como que, viste, las partes extremas o más alejadas de los centros neurálgicos de administración o de gobierno son a los que les llega después, ¿no? No nos podemos quejar porque hay parte detrás de la sierra que todavía no tienen nada, pero lo que quiero decir es que por ahí la laguna para nosotros es un accidente geográfico, es una cuestión geográfica que nos define, pero que nos aísla también. No tenemos tanto contacto con los santiagueños, desde Altos de Chipión o desde Freire. Exacto. No tenemos contacto con los santiagueños. Para ir con los santiagueños te da toda la vuelta. Tampoco tenemos contacto con el oeste, ¿no? Es decir, no tenemos tanto contacto con la Ruta 9, con el Cerro Colorado, con aquella parte, ¿no? Justamente porque la laguna es, comillas, un obstáculo para esa vinculación, ¿no? Exacto. Todo el tema del Parque Nacional Ancenusa, sí. ¿Sirve para preservar lugares donde se puedan encontrar restos de estas comunidades sanavironas? No. Lo que es Parque Nacional Ancenusa no, porque el Parque Nacional es solo agua.
Si ustedes se fijan en las cartografías, pueden entrar a parques nacionales y buscar allí donde están las cartografías, el parque nacional está dentro del agua. Claro. Entonces, y después lo que es reserva nacional, sí hay algo más, hay algo de tierra en la zona sur de la Rinconada, de esa zona de la Rinconada, zona sur y sería y este de la Rinconada, que ahí sí se podría trabajar porque es tierra firme, por decirlo de algún modo, pero lo que es Parque Nacional hoy sirve para visibilizarnos a la nación y al mundo. Para decir, somos Parque Nacional, para que vengan fondos, para que vengan estudiosos, para que vengan turismo, digamos, para visibilizar. El trabajo de conservación va a ser un trabajo muy grande que hay que hacer, como un área cercana al Parque Nacional, pero no en el Parque Nacional propiamente dicho, como ocurre en otros lugares. Es decir, Parque Nacional Iguazú es Parque Nacional Iguazú. Digamos, sí. Es tierra. Vos ahí no podés hacer determinadas actividades. Acá el lugar donde está la restricción total está en el agua. ¿Cierto? Lo que es desembocaduras, río, costa, no abarca nada de lo que es Parque Nacional. Sí es reserva provincial de uso múltiple, es decir, que es jurisdicción de la provincia de Córdoba, y sí es sitio Ramsar, digamos, es de reconocimiento internacional por Naciones Unidas, pero no es Parque Nacional. Claro. No, te hacía esta pregunta porque a lo mejor esto también ayudaba para que puedan seguir descubriendo toda esta historia. De hecho que sí, porque cuando se visibiliza, claro, la gente empieza a ver. La pandemia, por ejemplo, para nuestra zona trajo eso, ¿no? Personas que, a ver, yo siempre he llevado contingentes a la costa a hacer excursiones de onda, digamos, a conocer alumnos, amigos, etc. Acá de Alto de Chipión hasta la laguna tenemos 4 kilómetros. Vos salís del pueblo, haces 1000 metros y ya ves la laguna, ¿no? Es decir, habitantes de Chipión, una vez hice una encuesta, el 98% no sabía que estaba la laguna ahí, ¿no? Ahora ya todo el mundo sabe. ¿Por qué? La pandemia nos trajo eso, al estar encerrado y todo lo demás, y en el momento en que podías salir, ¿qué hacías? Te ibas al campo, caminabas la costa. Todo lo que es senderismo y ciclismo explotó, sí, ¿no? Entonces hoy vas a la costa y encontrás que ha habido mucha gente que ha pasado en bicicleta, que ha ido caminando. No estoy muy de acuerdo con las motos y los cuatriciclos, claramente no, porque hay tantos yacimientos arqueológicos y paleontológicos y antropológicos que, bueno, pasando en la moto no los ves y los pisás. Pero bueno, lo que digo es que esto nos ha puesto. Cuando llega el Parque Nacional, también te visibiliza. Entonces, es cierto que te visibiliza, te compromete a trabajar. Todas estas comunidades, como te decía antes, estas que están pidiendo reconocimiento, dicen, che, yo estoy ahí pegadito al Parque Nacional y es mi territorio, ¿sí? La provincia de Ancenusa, de la nación Comechingona, perdón, Sanavirona, de la nación Sanavirona. Entonces, es decir, entonces sí, claro que acerca, compromete, pero no hay obligatoriedad desde lo jurisdiccional, digamos, no es territorio federal. Eso es lo que quiero aclarar, no es territorio federal. Bien. Hoy en día, Ana, ¿estás estudiando algo? ¿Seguís investigando todo esto? Sí. Estoy haciendo una investigación que espero poder sacarla antes del año que viene, que no tiene que ver con todo lo que charlamos, porque todo lo que charlamos ya está escrito. Claro. Es solo leerlo, ¿sí? Está todo escrito. Bueno, tiene que ver, sí, con esta época que yo creo que, si bien se lo llamó el siglo de las luces en Europa, acá Argentina no fue menos y nuestra región tampoco, ¿no? Que tiene que ver con el 1700, ¿no? Cómo era la vida, cómo eran los caminos y cómo era la vida diaria en el 1700 en esta zona, fundamentalmente en una localidad que es Villa Concepción del Tío, que la verdad debería ser patrimonio de la humanidad porque por todo lo que tiene, ¿no? Porque la villa, si bien no estoy escribiendo específicamente sobre la villa, pero la villa ha sido una localidad que está prácticamente después de la fundación de Córdoba, ¿no? Es decir, en 1573 se funda Córdoba, los españoles le ponen Suquía a un río que los comechingones le habían dado otro nombre, pero le pusieron Suquía porque ahí a unas leguas había una gran comunidad que eran los Suquía, era un pueblo, los Suquía. Entonces, bueno, esto hizo que de los Suquía para acá, digamos, hacia el noreste,
toda esta zona de la villa, la verdad que fue espectacular, por ejemplo, con todo lo que fue la estancia Ladrón de Guevara, que era una estancia donde se producían mulas, por ejemplo, de a miles y ganado de a miles que sirvieron, bueno, para todo lo que fue en esa época el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Esta zona fue muy importante en la época del virreinato del Río de la Plata. Esa historia no está ahí, escribiéndose. Vamos a ver qué sale. Bueno, Ana, te agradecemos por habernos compartido toda esta historia, que de alguna manera termina como uniendo esto de la llegada de los inmigrantes, pero lo que había antes, porque antes había algo acá, y bueno, vos nos trajiste toda esta historia con gran pasión que la contás, y bueno, con un sentimiento muy lindo, así que te agradecemos por haberla compartido con todos nuestros televidentes. No, por favor, muchas gracias, la verdad que la agradecida soy yo. Ojalá que todo esto sirva para difundir, para incentivar, para que se pongan a buscar. Hoy está todo en la red y lo que no está en la red está en las bibliotecas, entonces ojalá que sirva para difundir, ¿no? Para acercarnos. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Y así pasó la historia del día de hoy. Esta historia junto con Ana Villarroya, a quien le agradecemos por habernos recibido allí en su casa en Altos de Chipión, para traerles a ustedes este testimonio de un pedacito también de nuestra historia, porque también encontramos alguna relación y conocimos también algo de aquí de nuestra localidad de Freire. Ahora nos vamos al micro de nostalgias. Estamos ya en el mes de septiembre y hablar de septiembre es hablar de la primavera, del Día del Estudiante, de la alegría, de la felicidad que genera en cada uno de los que fuimos estudiantes y de los que actualmente son estudiantes la Semana de la Juventud. Por eso en el micro de hoy queremos traerles lo que fue la Semana de la Juventud del año 1992, para que se busquen en esas imágenes y recuerden cada uno de los momentos de lo que se vivía en esa Semana de la Juventud. Los dejo con el micro de nostalgias. Canción de un día menor, una vida de canciones y un amor. Dos canciones, dos corazones, de rock y juventud. Barricadas del tiempo, trincheras donde se guarda lo perdido. Tres dibujos en la arena, de rock y juventud. Pondré el mantel en la mesa y saliva entre tus piernas. Esta sociedad secreta de rock y juventud. Charco de olvidos, el espejo de recuerdos que patinan, de cubos de hielo que no enfrían, de rock y juventud, con clavos verdaderos y sed verdadera. Dos en una misma pecera, rock y juventud. Pondré el mantel en la mesa y saliva entre tus piernas. Esta sociedad secreta de rock
juventud. Esta sociedad secreta, rock and roll y juventud. Y sed verdadera, y dos en una misma pecera de rock y juventud. Pondré el mantel en la mesa y saliva entre tus piernas. Esta sociedad secreta de rock y juventud. Esta sociedad secreta, rock and roll y juventud.
Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Los Ángeles Azules. ¡Manos arriba, venga! Amor, amor, amor. Amor, amor. Y así llegamos, Cristian, al final de otro programa más. Y como estamos en el mes de septiembre, la idea es recordar en el micro de nostalgias diferentes momentos de Semanas del Estudiante, de bailes del estudiante, de la búsqueda del tesoro y todos esos eventos que se hacían, que se siguen haciendo y que se hacían hace muchos años atrás. Que es tradicional también para nuestra localidad, para varias generaciones, y que lógicamente estas imágenes hacen que busquemos rostros conocidos, nos busquemos allí y recordemos estos momentos que fueron vividos con mucha felicidad, ¿no? Sí, sin ninguna duda creo que era el momento que todos esperábamos como estudiantes, llegar a esa semana de la juventud. Así que bueno, durante todo el mes de septiembre la idea es traerles el recuerdo de alguna que otra semana de la juventud, sobre todo de la década de los 90. Así es, antes de despedirnos y de presentarles el programa de la semana próxima, debemos agradecer a la Cooperativa Agrícola Ganadera de Freire, porque estamos llevándoles este programa desde las oficinas del complejo agroindustrial de la cooperativa, así que el agradecimiento hacia todo el equipo. Bueno, me extiendo el agradecimiento y ahora sí les presentamos qué es lo que se viene para el próximo jueves. Y nos fuimos otra vez de viaje, seguimos recorriendo la región y estuvimos en el Archivo Gráfico y el Museo Histórico de la Ciudad de San Francisco y la región, recorriendo algunos de sus rincones. Así es, porque es realmente un complejo enorme que reúne historia de nuestra zona, no solamente de la ciudad, distribuida en varios sectores, ¿no? Y que implica para esta visita disponer de horas no solamente para ver cada uno de los objetos y materiales que se exponen, sino también para escuchar las historias de los guías. Exactamente, y estuvimos recorriendo algunas partes de este complejo, de este archivo gráfico y museo histórico, así que el próximo jueves se lo traemos para que ustedes también lo conozcan junto con nosotros. Muchas gracias, Noel, por compartir un nuevo programa. Gracias, Cristian, gracias a ustedes por estar del otro lado, gracias a Norma de Géminis por la ropa de todos los programas, y nos encontramos el próximo jueves en otro más Historias que nos unen. Porque en este viaje soy un pasajero, con los pies descalzos, con el alma en vuelo, solamente un viaje, eso es lo que tengo, y este corazón que me trajo aquí seguirá latiendo. Este programa fue auspiciado por La nueva temporada primavera-verano ya está en Géminis, con todo el estilo elegante y moderno para sentirte espléndida. Mucho color, estampas y diversas texturas, prendas exclusivas que resaltan tu estilo. Géminis, tu lugar.
donde se unen el buen gusto y la calidad. Córdoba, esquina Sarmiento. Fue una producción de Canal 6 Cooperativo Freire.